Estimados amigos de Opiniones a Juicio, en días pasados el gobierno federal ordenó que todas aquellas personas que tuvieran una línea celular, especialmente de prepago, tuvieran que presentar y dar sus datos biométricos para poder adquirir esta línea, es decir, huella digital y la retina. ¿Qué va a pasar con esa base de datos? ¿Qué va a suceder? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Estará segura esta base? Aquí lo vamos a discutir todo el día de hoy. Esto es Opiniones a Juicio. El punto aquí es que también hay un gran descontento precisamente porque las otras bases de datos, como son la del INE, antes IFE, la base de datos del Seguro Social, bases de datos... Vete más atrás, la del Renault famoso. La del Renault famoso. En el 2011, 2009. El registro nacional, ¿no? Pero también hubo uno de vehículos que se hizo por ese tipo argentino que terminó siendo perseguido por la justicia argentina. Por la justicia argentina. Estamos hablando de que esas bases de datos se vendían y todavía siguen circulando en el mercado negro, porque hay todavía datos que son útiles en estas. Claro. Estas bases de datos ¿Cuál es la preocupación? Que esas bases de datos, curiosamente, en realidad podríamos estar dándole al narco o a los cárteles o a los hackers toda nuestra información en bandeja de plata. Claro. ¿Cuál es la preocupación? Precisamente que el gobierno o nuestro gobierno federal no ha tenido o no ha podido nunca tener una base de datos adecuada, sobre todo que sea privada. Sobre todo, por supuesto que desconfiamos. Cumpliendo el principio de seguridad, ¿no? No olvidemos que en nuestra legislación nacional hay dos leyes en materia de protección de datos personales. Una ley que vigila y obliga precisamente a los particulares, lo que decía Paco, a los bancos, a las telefónicas, y ciertamente todos ellos llevan una serie de datos, pero tienen también el deber de cuidado, de resguardar, el deber de seguridad, particularmente el deber de seguridad que tienen que cumplir precisamente generando todos los elementos que se necesiten para resguardar esa información de los miles y miles de usuarios que tengan. Punto y aparte de esto es esta base de datos que de manera se está generando, porque ya existe la ley, a partir de esta ley general de protección de datos personales, que también conlleva una serie de principios. Y este principio, además del de seguridad, hay otro principio que es quizá el que está siendo, a la luz de muchos tratadistas, está siendo más atacado, que es el principio de proporcionalidad. Y ahí viene el tema. Todos nosotros hemos leído la reforma a esta ley federal de telecomunicaciones, que en un apartado en particular habla de esta creación de este padrón y acerca de las obligaciones que van a tener las empresas privadas para entregar a este padrón los datos de los usuarios de telefonía celular. Hay un detalle importante, o sea, sí. Estamos de acuerdo en el combate a los delitos que son vía telefonía móvil, a la extorsión, al secuestro, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, no estamos de acuerdo en que sea esto a base de exponer los datos personales de los ciudadanos y mucho menos atacando el punto que acabas de tocar, que los costos de la recolección de los datos personales se vean reflejados posteriormente en las facturas de los ciudadanos. La proporcionalidad va en que yo te voy a solicitar datos personales, que ciertamente nosotros utilizamos ese tratamiento de datos por parte de las instituciones públicas de manera continua, de manera común, desde que nacemos hasta que morimos. El caso aquí es darle los datos personales a algo que dicen algunos también conocedores del tema, en el que estamos todos de acuerdo. Queremos disminuir los índices delictivos, por supuesto. Generar un padrón es el cómo correcto o es la manera correcta de poder generar esa seguridad. Algunos dicen que sí, de hecho, muchos otros dicen que no. De hecho, ahí viene la suspensión, y yo creo, en ese camino. Efectivamente, por efecto del principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque yo voy a tener los datos de Rafa, voy a tener los biométricos porque su teléfono es de última generación. Hay que hacer un paréntesis. No olvidemos que también esta reforma habla también acerca de la creación de lineamientos administrativos que van a dar luz a muchas de las cosas que hoy por hoy no sabemos cuál va a ser la profundidad de lo que están pidiendo. Pero en sí, yo sí
tengo algunas dudas y preocupaciones reales, porque estamos hablando acerca de que quizá el peor de los principios que no hemos cumplido en muchas de las instituciones públicas es el principio de seguridad. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Israel. O sea, nuestras bases de datos, las bases de datos las del Renault, no te vayas lejos, las del INE estaban a 500 pesos en Tepito. Hace 3 o 4 años se encontraban en una plataforma en Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de estas vulneraciones de bases de datos y en donde, bueno, pues los datos personales de muchos ciudadanos pueden estar en manos de muchas personas? Entonces, quizá el problema no es técnico, es una cuestión de confianza. De acuerdo, es una cuestión de confianza, pero también es de crítica. Otra crítica que se les hace, y seguramente tú habrás escuchado, Paco, las consideraciones que dio el responsable del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que decía, ¿saben qué? No tengo el dinero para poder hacer las bases de datos. Sí, por eso habíamos comentado también, ¿no? Unos días, que es una ley que nació muerta, entre otras, por la propia confesión del órgano técnico encargado de aplicarla, diciendo, pues no tengo dinero y nada más le faltó nada que dar. ¿Por qué? Porque con base en un artículo del Financiero, si no me equivoco, el economista Mares, él mencionaba, el presupuesto del IFT son 1.800 millones. Paréntesis, que es un órgano constitucional autónomo, muy vilipendiado, sabemos desde Palacio Nacional que los quieren extinguir porque cuesta mucho dinero. Si 1.800 millones que se está peleando por su funcionamiento es demasiado, agregarle 1.000 millones de golpe y porrazo para... Más el mantenimiento. Bueno, más lo adicional, porque anual. Siempre sabemos de la cantidad que se dice, siempre resulta ser más en ese país. Es irrisorio. Y regresando al tema de la proporcionalidad, y que también es objeto también de mucho debate, ¿realmente se requerían estos datos para ubicar? No. Yo creo que sí. La geolocalización no requiere de los datos personales. Bueno, tienes acceso a ella a través de un proceso y te ordenen la geolocalización. Está a disposición. Te facilita la tarea, pero es innecesaria. Y tan es así que cuando ha querido la autoridad, por ejemplo, las policías cibernéticas, han podido ubicar las direcciones. Tendríamos problema si nuestras bases de datos de todos nuestros biométricos tuviésemos la certeza que están en buenas manos, seguras y no pueden ser hackeadas. Estaríamos hablando de esto. Es uno de los primeros pasos. Sí, la información del INE, la información del Renault. Me voy a poner un poquito en esta visión que tienes, Rafa. Es evidente que también tiene que haber un límite para las ventas de chips y ventas de teléfonos celulares que se hacen sin ton ni son, sin identificación incluso de la persona que lo recibe y muchas veces sin la identificación de la persona que te da el propio servicio. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en otros países del mundo se sorprenden cuando vienen y en una tienda de conveniencia puedes comprarte un chip o puedes comprarte un teléfono celular. Por eso digo yo, el cómo, quizá el tema sea la proporcionalidad de los datos que te estoy pidiendo para los efectos que voy a utilizar precisamente esa base de datos para contener. Y evidentemente existen muchas críticas, hay una criba enorme. Si la autoridad no ha podido... Precisarlas. Pero, por ejemplo, una criba, y ese es un ejemplo que creo yo, tecnológico. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las grandes bandas de extorsionadores a nivel nacional salen de las cárceles? A eso iba. ¿Y cuántas veces no se ha dicho esto? Y hasta hoy no hay un elemento tecnológico que inhiba esa salida de... Sí existen, o no se quieren utilizar. Bueno, esa sería la gran pregunta. Esa sería la gran pregunta. A eso vamos. El día de hoy había una declaración en la que se indicaba que 9 de cada 10 llamadas que hay a un número personal son para extorsión, ¿ok? Es decir, una llamada de fraude, una llamada de extorsión, una llamada haciéndose pasar por otra persona, etcétera. A ver,
Pero como señalaban hace un momento, ¿de dónde están saliendo esas llamadas? En primer lugar, hay grupos organizados para hacerlo. ¿Desde dónde están? Están los videos en internet, búscanlos de cómo están operando en varias cárceles del país estos centros de extorsión telefónica. Y están documentadísimos principalmente por el país, Bueno, si mal de no hecho, recuerdo, Israel, para hacerlo. el Renault, el abuelito de este Panaut, Sí, era el terminó- registro nacional, Claro. estaba vinculado a las penitenciarías para evitar las extorsiones y fraudes, y fracasó Claro. porque se vendía en 500 pesos en Tepito la base. Y fíjate, y esto va también encaminado a una pauta que no se ha podido lograr, que es un documento de identificación nacional. Ese es otro punto también interesantísimo. En el 2020, enero Porque- del 2020, ¿qué pasa, Aldrin? Gobernación se lo pide al INE. ¿Y qué le dice el INE? No tengo No, dinero. no tengo, pero no te lo puedo dar porque esto requiere la autorización de cada una de las personas que tengo en el registro. Era para la hoy no identificación existe, personal. hoy no existe un documento de identificación de la población mexicana. El INE sirve para ir a votar, Claro. sirve de alguna manera y por razones de la necesidad. Es una licencia para votar. Ahora, Efectivamente. impresionante es- pero lo utilizan como un por documento de costumbre, identificación. por por Pues costumbre. es nuestro mejor Ahora, documento. irónicamente, Por costumbre, jurídicamente. irónicamente, la licencia de manejo, por ejemplo, de que sacas en el estado de Yucatán, donde ya te toman huellas, datos biométricos Sí. de cara, iris, etcétera, no te sirve como identificación por el banco. Por No, ejemplo. porque la consideran Te la- que es de alta vulnerabilidad, Y te que consideran puede que es ser de alta falsificada, vulnerabilidad, vamos. ¿no? Y que puede ser Claro. falsificada y todo eso. O sea, la credencial que te dan por la policía no sirve para identificarte. No sirve. Tiene la desconfianza. Pero ese es el tema. Existe una falta de este documento que se ha venido discutiendo Existe hace falta de confianza, alrededor de Aldrin. 20 años, Es ¿no? falta de confianza O 20 o en Hay 25 otra nuestro años. cosa sistema. también en la cuestión legal. A ver, si uno va a comprar 100 fichas, 1000 fichas, 2000 fichas, uno lo puede poner y va a poder poner todas estas a su propio nombre, ¿ok? O simplemente la compro y le doy el chip a otra persona y punto. ¿Acaso no va a haber tráfico de personas que estén vendiendo sus teléfonos o Si sus te chips? quieres ir a Por nivel de supuesto. benchmarking, siempre hablamos de que países de la izquierda dura lo han implementado, como Afganistán, Venezuela, el discurso del terror, ¿no? Sí, Espérate, claro, o sea. Italia, Francia, España, Alemania, Argentina, Mira. lo tienen un sistema de registro biométrico. Yo creo y radico esto en una desconfianza en nuestro Claro. sistema y en una Bien ganada, desconfianza muy y bien muy bien ganada. ganada. A ver. Todos nuestros registros, al final de cuentas, han tú acabado a la compras- venta. Mira, yo sabes qué es lo que rescato de esta discusión que evidentemente se está haciendo a nivel nacional, en donde la gente hoy está volteando al tema de los amparos contra esta legislación que se han hecho virales incluso en redes sociales. Yo sabes qué es lo rescato, estas discusiones. Discusiones en donde estamos teniendo la oportunidad de saber la importancia de los datos personales, porque efectivamente nosotros culturalmente no le hemos dado esa importancia que tiene además como un derecho humano de la protección del dato personal, precisamente no ante ante las situaciones de carácter tecnológico que hoy vivimos, pero también de trato habitual con los propios Claro. entes públicos, con los sujetos obligados, Tomemos- que tienen esa obligación Tomemos de en cuidarlos. consideración esto. Tú, vamos a poner, por ejemplo, abren una cuenta de banco, ¿ok? Vamos a abrir una línea con una línea de prepago con Telcel, ¿no? De postpago. A los 2 días ya estamos recibiendo llamadas Claro. por parte de, si es Telcel, de Inbursa, Claro. Banco Inbursa. A ver, perdón, pero me están llegando créditos de Inbursa, me están llegando tarjetas de Inbursa. A Se ver, venden los yo paquetes de información en México. Yo no tengo nada que ver con ellos, ¿ok? Y te están llegando.
Si tú Si quieres vas tú viralizar con- correos, puedes comprar Por bases de supuesto. correos. ¿Y lo puedes hacer? Particularmente allá es uno de los temas de los derechos ARCO que tampoco son conocidos por parte de los propios ciudadanos. Ante este tipo de llamadas totalmente impropias e incorrectas, pero porque cuando nos entregan otra situación cultural, nos entregan el contrato, estamos emocionados por el teléfono que nos dan y evidentemente estamos firmando para llevarnos a utilizar nuestro teléfono, pero no vemos. Con el teléfono corres nada más. No, pero no vemos el contrato y en el contrato precisamente existe Sí, ese derecho que se ARCO como pueden es el de la compartir. oposición a que le entregues mis datos a terceros y estaría obligado esta empresa telefónica o cualquier otra a no entregarle a terceros esos datos personales de contacto bajo ninguna norma. Claro. En ese sentido, yo creo que por eso es rico discutir el tema de datos personales, porque hoy, digo, hay tratadistas que lo han señalado, es el nuevo oro del siglo Y es, XXI. y es un futuro inevitable. Yo creo que es un futuro inevitable, Es un futuro inevitable. a la sazón de lo que estamos viviendo, más ahora con la pandemia, que fuimos arrojados Ya es un precisamente al presente, tema ya es un tecnológico. presente. Es un presente, o sea, me refiero como futuro inevitable el hecho de que quizá en 2, 3 décadas estas bases de datos estén totalmente Y esta es parte de las discusiones completas. que vienen. O sea, la discusión que hoy estamos hablando, en donde la gente está amparándose. De hecho, ya hay suspensiones, ¿no? Sí. Ya creo que se dieron 5 o 6 suspensiones a la fecha de hoy. Varias. Y de hecho, está el Suspensiones PDF. provisionales, también hay que decirlo. Y de hecho, si quieren, podemos poner aquí abajo el link donde pueden bajar el machote para la persona que se quiera amparar como servicio público, lo podemos referir. formato. El formato no es de nosotros, pero está en línea, ahí lo podemos compartir. Sin embargo, vuelvo a repetir, los gobiernos quieren saber dónde estamos, qué hacemos, cómo nos movemos, pero México está entrando muy tarde. El sospechosismo Claro. Big Brother, y la ¿no? desconfianza al sistema continúa. La gran desconfianza es dónde van a quedar mis datos, cómo los van a Por utilizar, el poder los va a utilizar de alguna manera en su beneficio. Yo creo que no estamos hablando de tecnología, estamos hablando una vez más de desconfianza en nuestro sistema. Creo que estamos hablando de tanto de la desconfianza pero también de lo que se puede hacer y cómo nos podría afectar. Los elementos de confianza se encuentran en la ley y en el cumplimiento de la normatividad precisamente en temas como estos principios, ¿no? Pero cuando vemos que un legislativo, pues yo creo que un poquito en desconocimiento de estos elementos de seguridad y proporcionalidad, genera una reforma de gran calado, a mí en este sospechosismo también pudiera yo pensar que nos están haciendo discutir algo tan importante como son la protección de datos personales en este tiempo electoral. Que sería otra. que tiene una otro- finalidad. que Estamos tam- hablando, que también estamos sería- hablando de cajas chinas que también en México no son raras. No son nada fuera de lo común, Fuera ¿no? de lo común, sobre todo en periodos electorales, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien, y traigo aquí a colación lo que decía Paco, ¿no? Se dice mucho de que es una ley muerta, pero esta ley muerta, ¿cómo nos está haciendo Bueno, bailar, no? pues ya lleva 3 la Suprema, va a llevar la de hidrocarburos, la de la Reforma industria energética. eléctrica, y ahí va la de Telefonía. la de telefonía celular. Una vez que aparezca Arturo Saldívar. ¿Dónde? No puede hablar. Oye, y al Activemos- final de cuentas, ¿cómo toda esta normatividad termina siendo pues presa de alguna forma del análisis jurídico por parte de la Suprema Corte? Yo creo que es Necesariamente. otro barrepiés, otro distractor, y nada más yo agregaría de nueva cuenta la desproporcionalidad. Nos cargan de nuevo la mano a nosotros los gobernados y por el otro un derecho humano fundamental porque está en el texto de la Constitución Es correcto. y ya ha sido aceptado en los últimos tiempos, que nos da como manera de contraprestación y que tiene que ver con la inmensa mayoría del uso ya de los teléfonos celulares, es el derecho al acceso al Internet. No se nos ha garantizado, el Estado ha dicho que no tiene el dinero, se dijo en su momento que a través de la Comisión Federal de Electricidad se iba a procurar un acceso. Va, caray, ya pasó más de un año de la pandemia, cuando se requirió la comunicación a larga distancia y no vimos el apoyo. Pero por el otro lado, nos cargan la mano y en lugar, bueno, hay otra opinión que puede zanjear, puede el problema, donde en una de esas la Corte podría avalar
esa medida biométrica, ese dato biométrico que Puedo dar mi... con la huella. Esa Pero es el mi- problema también, y ese es el peligro, sí, pero para los que tengan acceso a una cuenta Sí. bancaria, por ejemplo, a través de la huella, les estás abriendo, le estás ayudando a la tarea de las bandas Mira, delincuenciales. pero ahorita hay algo Para que sea. también en lo que se dio ¿Estamos el en gobierno de tiempo? México. ¿Estamos en tiempo, doctor? Estamos súper bien, ¿ok? A ver, actualmente los bancos ya todas las apps se actualizaron para saber dónde está nuestra ubicación. El tema de la ¿ok? geolocalización en La los bancos, geolocalización, o sea, Coppel está feliz sabiendo dónde estoy en ese momento, ¿no? Cada vez que yo abra la app, le dice inmediatamente sobre a todo si Coppel, le debes. aquí está fulano de tal. Quien quiera puede, hay software de seguimiento de celulares. Mira, claro, no necesitas o sea, a ver. estar en el C4, Yo creo que van a ser, C5, ¿no? van a ser grandes las discusiones que vienen, sobre todo por el tema tecnológico, la necesidad o no necesidad del efectivo, como se discute en algunos países de Ya. Europa. Estamos hablando hoy acerca de estas relaciones precisamente que se dan desde el espacio de la virtualidad. Y en línea, en fin, yo creo que la tecnología está avanzando de una manera frenética. Evidentemente, la normatividad en ese sentido está haciendo saltos monumentales para ir parchando una u otra los grandes problemas que Una se vez están dando. las cuestiones sociales avanzan más rápido que la realidad, construcción legal. nosotros estamos así, como se dice de manera coloquial, la burra no era arisca, le hicieron los golpes. Aldrin, Y Isra. hemos visto tantos golpes en ese sentido que evidentemente el tema de la desconfianza es una realidad. Pero hay una cosa que es totalmente real. Ese es el camino que se ha impuesto por parte de la tecnología. Es un futuro y sin inevitable. embargo, necesariamente tenemos que ir cuidando el dato Es personal. un futuro inevitable. Bueno, pero hay que recordarle sobre todo a las personas que nos ven, que estamos hablando de las reformas y las adiciones a la ley federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Esto es correcto. Que esto Así fue es. publicado el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación, y lo que proponen es la recolección de los datos biométricos para generar un padrón nacional. Esto genera suspicacias para los avesados a la política, esto genera desconfianza para los conocedores de la tecnología, y para los abogados abre 20,000 puertas de acción, porque no estás tocando nada más los derechos humanos y no estás tocando nada más derechos de no ser invadido en tu privacidad, tus claro. datos personales, sino que además puedes estar tocando otros derechos, como tu derecho a tener acceso a la información plural, acceso a la radiodifusión, acceso a las tecnologías de la información. Claro. Hay otra serie de derechos que se van a tocar si te pretenden cancelar una línea telefónica. Eso sería un apunte interesante. Yo, para cerrar, yo creo que lo importante es esta discusión que se está haciendo, tener un contexto acerca de la importancia de los datos personales y, por supuesto, ciertamente creo que esta solicitud de datos biométricos así en general, como se dice, bueno, pues la realidad es que ciertamente son desproporcionados en atención, esa es mi opinión personal, en atención precisamente a los servicios que te va a dar este padrón. Ciertamente el órgano constitucional que tiene la competencia para iniciar alguna acción de inconstitucionalidad es el INAI, esto a nivel nacional. Efectivamente, parece ser que están en ese análisis jurídico riguroso del tema para iniciar esta acción de inconstitucionalidad, si así lo creen conveniente, y el Consejo del INAI es el que se pronunció. El Consejo Ciudadano del INAI es el que se pronunció directamente para ir en esta acción de inconstitucionalidad contra esta norma o con porciones de esta norma que ciertamente pueden resultar lesivas A los derechos humanos lesivas a los derechos humanos y a e los datos personales. Y a los datos Es que personales. sí, creo que sin necesidad de consulta popular ni nada, creo Sin que necesidad. democráticamente es una ley que está derrotada, está muerta de inicio. Está muy, pues insistimos, que solo está ahorita levantando polvo
y tan sencillo como decir que se necesitarían al menos 1.000 millones para arrancar. El con la Instituto misma. Federal de Telecomunicaciones va a hacer el requerimiento de los biométricos y puede ser tan sencillo como que la huella No, digital. va a ser el repositorio donde van a estar esos pero biométricos. también él hace el requerimiento, va a ser la Sí, autorización. a las empresas. Efectivamente. Yo siento que estamos llenos de leyes muertas muy malas y que deben de existir otro grupo de medidas para poder atacar y erradicar la violencia en México. Ante la debilidad Y de esta- nuestra Constitución, las leyes hicieron su... Ante la debilidad de las instituciones, nosotros terminamos siendo los que estamos siendo considerados casi delincuentes, ¿no? Pero bueno, Nos vulneran. esto queda para opinión de usted. Esto es Opiniones a Juicio. Gracias por su preferencia, como siempre. Si este video le ha gustado, no olvide suscribirse, darle un like para que nuestros siguientes videos le sean informados de manera inmediata. Gracias por su preferencia. Usted hace este programa como siempre.